Hola Jessica, bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, sabemos que en medio de lo que está sucediendo aún así podemos conectarnos de una forma u otra, así que nuevamente presente en el matinal acompañándonos un día más de consejos y recomendaciones para aquellos que tienen remordimiento de quizás haberse sobrepasado este fin de semana. Siempre es buena oportunidad para comenzar a comer bien y quizás hoy sea el día. Claro, siempre es buen día para comenzar. Da lo mismo si el lunes, martes, miércoles o domingo. Así es, Cami. Bueno, por supuesto estamos junto a Álvaro también en esta entrevista, los tres conectados por estos puentes tecnológicos. Super, hola Álvaro. Hola, hola, ¿cómo estás Camila? Buenos días. Hartas preguntas para realizarte, pero siempre vamos a dejar que parta Jessica, que tiene siempre preguntas nutricionales y después yo voy con el contraataque. Ya, vamos a comenzar, Cami, con esta conversación. Sabemos que estamos entrando a una época quizás relacionada por el frío con algunos tipos de enfermedades respiratorias, con bajas defensas, con el hecho de cuidarnos más para evitar resfriarnos, por ejemplo, y así tantas cosas más. Y también esa creencia de, que yo creo que es totalmente verídica, de que la alimentación está directamente relacionada con las defensas y con que nuestro cuerpo esté más fortalecido ante distintas posibles enfermedades. Vamos a conversar en torno a ello y primero desmitificar o verificar esta información. ¿Qué tan relacionada está la alimentación con que estemos más protegidos a contraer enfermedades, como por ejemplo un resfrío? Efectivamente, Jessica. La alimentación en general es muy importante para tener un sistema inmunológico funcional. Ya cuando comenzó el coronavirus se habló mucho de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Lamentablemente, el sistema inmunológico no aumenta de un día a otro. Simplemente nosotros lo logramos mantener perfecto. ¿Ya? Existen varias formas de ayudarlo a permanecer funcional. De que el sistema inmunológico, como todos sabrán, son nuestros guerreros, son los que nos permiten mantenernos saludables y nos defienden frente a cualquier agente extraño que el cuerpo necesite combatir, ya sea un virus, o sea una bacteria, o sea un hongo, o una enfermedad, etcétera. ¿Ya? Ahora, lo primero que nosotros tenemos que pensar que en esta época de crisis de COVID necesitamos mantener nuestro sistema inmune lo más funcional posible. Se ha visto que las personas obesas, es decir, las personas que han ingerido una cantidad de calorías excesivas por periodos determinados, llevándola a tener un diagnóstico de obesidad, tienen un peor pronóstico al momento de ser diagnosticados con COVID-19. Entonces, la primera recomendación es a evitar la excesiva ingesta de calorías diariamente, porque esto en un periodo prolongado va a llevar a diagnóstico de obesidad y con ello un peor pronóstico frente a infecciones. Camila, sé que nosotros en otras ocasiones lo comentamos, pero ya hace meses, cuando comenzaste a visitarnos en el matinal Enfoque AM, y sabemos que igual hay televidentes que se van sumando, y siento que es sumamente importante educar a la ciudadanía en general de cómo debe ser la distribución correcta de un plato. ¿A qué me refiero? Tiene que tener una porción de carbohidratos, una porción de verde, una porción de proteína. Bueno, creo que tú eres la indicada para poder comentarnos realmente qué es lo que debe llevar un plato sí o sí, sin más ni menos, diariamente en nuestras comidas. Mira, de forma específica es muy difícil de decir, dado que las porciones de cada grupo de alimento varían dependiendo de la persona y de sus requerimientos personales e individuales y según las características que esta persona tenga. ¿Ya? Lo que sí es importante mencionar es que una comida completa de almuerzo o de cena idealmente debe llevar una fuente de carbohidrato o de cereal, que podría ser arroz, papa, pastas, o choclo, una fuente de proteína, ya que podría ser huevo, atún, carne, legumbres y varias fuentes de verduras. Y con eso nosotros completamos, digamos,
la cantidad y la variedad de grupos de alimentos que debería tener un plato. Ahora, las cantidades no las podría decir porque Claro. esas varían dependiendo de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, 2 o 3 porciones de proteína, 1 o 2 porciones de cereal, cuántas porciones de ensaladas de consumo moderado, por ejemplo. Ahora, qué bueno que tocaste ese tema, Jessica, porque pasa mucho que las personas, por el hecho de estar en cuarentena o de no estar saliendo a trabajar o tener una vida mucho más tranquila, tranquila en el sentido de el ajetreo que se vivía antes de entrar y salir de la casa, tienden a pensar que tienen que ingerir mucha menos cantidad de calorías de las que ingerían antes, y eso no es así. Lo ideal es mantener la ingesta siempre y cuando haya sido saludable, y no caer en consumir de forma muy mínima los alimentos, dado que el exceso de calorías tiene efectos perjudiciales al momento de ser infectado con coronavirus, y también la ingesta baja de calorías tiene el mismo efecto. ¿Ya? También se ve perjudicado nuestro sistema inmunológico. Entonces, ambos extremos son malos. Tenemos que tratar de buscar asesoramiento o de tratar de alimentarnos lo más saludable posible como primera recomendación para tratar de combatir lo mejor posible este virus, que son la recomendación de las calorías recomendadas y no caer en un déficit ni en un exceso. Bueno, Camila, yo sé que hoy día hay mucho tutorial dando vuelta, hay mucho video dando vuelta al respecto de las nutriciones ideales, pero yo el año pasado me acuerdo que vi, antes de tener COVID-19 en el mundo, que uno claramente tiene que alimentarse de acuerdo a su propia realidad, tiene que alimentarse también de acuerdo a la asesoría de un profesional. Pero hay algo que habitualmente el chileno no hace, que es que uno debería aumentar el consumo de pescado en invierno, básicamente por la fuente de omega 3, y sobre todo también en su dieta incluir harto ajo y cebolla, sobre todo en la época invernal, porque son antivirales de cierta manera, son expectorantes, te ayudan a que se te abra un poco más el pecho, puedas respirar mejor. ¿Qué tan cierto hay de aquello al respecto de que deberíamos aumentar el consumo de pescado en invierno para fortalecer nuestro sistema inmune? Volvemos a lo del inicio. Ya dijimos que el sistema inmune nosotros lo mantenemos o lo perjudicamos, pero es muy difícil, no se logra aumentar el sistema inmune. Entonces, consumir ciertos grupos de alimentos en épocas del año específica, en este caso en Chile, el invierno, porque es la época en donde aumentan las enfermedades respiratorias, es un error. Nosotros tenemos que consumir los alimentos que nos corresponden para mantener adecuadamente funcional nuestro sistema inmune durante todo el año. Efectivamente, efectivamente el consumo de ácidos grasos de buena calidad te permite mantener funcional tu sistema inmune. Es decir, pescados azules, eso quiere decir pescados que son altos en grasa, como el salmón, el jurel o las sardinas, frutos secos, como el maní, las nueces, las almendras, y aceites de buena calidad, con solo un ingrediente, como es el caso de 100% maravilla, 100% pepa de uva, 100% oliva, ¿ya? Entonces, efectivamente, el consumo de grasas de buena calidad, incluida omega 3, omega 6, en la dieta te mantiene tu sistema inmune funcional. Sin embargo, si los consumimos solamente en ciertas épocas del año, no nos aumenta el sistema inmune de forma mágica, sino que tenemos que consumirlas durante todo el año para que esté funcional todo el año y nos ayude de mejor forma durante los meses de invierno. Pero si nosotros empezamos nuestro invierno acá en junio, me parece, si nosotros empezamos en junio a aumentar el consumo de pescado, no va a mejorar nuestro sistema inmunológico de forma mágica. Hay que mantener su funcionalidad a lo largo de todo el año, ¿ya? Por otra parte, tú me hablaste de los pescados y me hablaste del ajo y la cebolla. Sí. ¿Ya? El ajo y la cebolla, mira, sí, podría decirse que tienen ese efecto, pero tendríamos que consumirlos en grandes cantidades. Un kilo de ajo a la semana ya es muy difícil de cumplir. Por otra parte, es muy importante también consumir esos productos a lo largo de la vida, incorporándolos lo más que nosotros podamos, porque también son anticancerígenos.
¿ya? Pero es muy difícil llegar a las dosis diarias recomendadas para que tengan esos efectos. Ya estamos hablando de cantidades importantes que son muy difíciles de cumplir porque incluso vendrían afectando nuestra calidad de vida, porque hay personas que les sientan mal a nivel gástrico o simplemente el olor que dejan al comer. Camila, bueno, podríamos analizar esto con distintas preguntas, pero lo ideal es también es que te saquemos provecho. El otro día, yo soy bien asiduo de repente a escuchar foros y ese tipo de cosas por la distinta información que se entrega y porque uno también va aprendiendo. Y el otro día una nutricionista hablaba al respecto sobre lo importante que también durante toda nuestra vida tengamos una buena flora bacteriana, es decir, que el consumo de alimentos que sean, por ejemplo, en relación como alimentos altos en probióticos y ese tipo de cosas, porque eso también de alguna manera te influye en que tú tengas un buen sistema inmune. Es decir, si eso tú lo potencias con alimentos que te ayuden en aquello, también podrías tener un buen pasar en la vida y fundamentalmente en episodios donde te podrías, entre comillas, resfriar. Exacto. Oye, estudiaron súper bien porque me han hecho todas las preguntas que yo esperaba. Te voy a hacer una inesperada. A ver qué tal. Ya. El sistema inmunológico, para que funcione adecuadamente, entre las cosas más importantes y la más importante, en mi opinión, es la flora intestinal. La flora intestinal tiene múltiples funciones. Es maravilloso cómo puede llegar a funcionar la flora intestinal adecuada de una persona. ¿Ya? Entre ellas está el sistema inmune. ¿Qué es la flora intestinal? Son microorganismos, es decir, bichitos que están en nuestro colon, que fermentan la comida, adquieren los nutrientes, se alojan ahí, ¿ya? Y nos permiten a nosotros tener una buena digestión, que nuestro sistema inmunológico funcione perfecto, separar ciertas grasas para su eliminación y su absorción, entre otros, muchas funciones, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer para tener un sistema inmunológico funcionando perfectamente? Una flora intestinal funcionando perfectamente para favorecer el sistema inmunológico. Lo primero es que en estas floras se alojan estos bichitos que son los denominados probióticos. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran los probióticos? En productos fermentados, principalmente, ¿ya? Que nosotros vamos a ingerir. Entre ellos está el yogur fermentado, que puede ser de fábrica, que nosotros compramos a un productor en vaso, o natural, es decir, kefir, que nosotros nos regalan esta levadura que fermenta la lactosa que presenta la leche y es transformada en yogur. Tercera fuente son los fermentados vegetales, como el chucrut, por ejemplo, ya en donde nosotros tomamos una verdura, la maceramos tapada sin oxígeno por un tiempo prolongado y desde ahí obtenemos una fuente viva en donde la fermentación de este vegetal transforma probióticos, es decir, tiene microorganismos. Nosotros lo ingerimos, estos microorganismos se alojan en nuestro intestino. Ok, primera parte cubierta. Tenemos los probióticos en nuestro intestino. Sin embargo, esos probióticos, como son organismos vivos, para mantenerse viviendo a lo largo del tiempo, tienen que tener ciertos cuidados y tienen que tener alimentación. Y la alimentación de los probióticos son los prebióticos, que es igual a comer fibra. ¿Ya? Entonces, primera parte, para mantener sistema flora intestinal funcionando perfecto, consumo de probióticos. Se encuentran en yogures fermentados artificial o naturalmente y fermentados vegetales. Lo segundo es mantener estos bichitos vivos consumiendo la suficiente cantidad de fibra. ¿Ya? La fibra que nosotros obtenemos en los cereales integrales, en frutas y en verduras. Perfecto. Cami, ¿sabes qué? Igual siento que es importante en relación a la flora intestinal, por ejemplo, ya que se menciona y que no muchos conocemos en extenso sobre el tema, pero muchas veces he escuchado cuando algún familiar, algún amigo o yo personalmente nos enfermamos del estómago porque algo nos cayó mal y queremos reponernos inmediatamente. Más de una vez he escuchado, tienes que reponer tu flora intestinal.
¿Cuál es la recomendación en casa si algún familiar, algún amigo, algún televidente, algo le cae mal, se enferma del estómago, digamos que consumió algún alimento que estaba en mal estado y esto ocasionó vómitos o diarreas? ¿Cómo poder quizás reconstruir de alguna forma, entre comillas, rápida esta flora intestinal para entrar otra vez en equilibrio en relación al cuerpo? ¿Cuáles son las primeras recomendaciones en estos primeros auxilios? Como nutricionista, ¿cuál es la recomendación? Se pierde la flora intestinal cuando nosotros sufrimos diarrea acuosa por varios días o por un día y cuando consumimos antibióticos. En esas dos ocasiones perdemos la flora intestinal. La recuperamos al ingerir probióticos que pueden venir de, por ejemplo, la recomendación más general es un chamito o cualquier alimento que tenga probióticos. Hay diferentes marcas, chamito uno al día. Ahora, esos productos tienen una cierta cantidad de billones de microorganismos, ¿ya? Primera instancia eso. Yogures fermentados naturales, ¿ya? Es decir, con yogurtera en la casa, con la cepa láctea o, mejor aún, yogur de pajaritos o kefir. El yogur que nosotros consumimos habitualmente, de sabores, de diferentes marcas, no se recomienda porque en Chile no está normado la cantidad de billones de microorganismos que tiene que tener un producto para que sea considerado un yogur, a diferencia de otros países. Entonces, los yogures que acá nosotros tenemos en el mercado, que se venden habitualmente, son muy bajitos en probióticos. Y al ser tan bajitos en probióticos, en realidad no tienen ningún aporte. Por eso se hace la diferenciación entre el chamito uno al día versus el yogur que uno compra en el supermercado. Y la tercera recomendación para poder retomar esta flora es los fermentados vegetales, que son estos chucrut que uno podría llegar a preparar. Ahora, en mi Instagram, en historias destacadas de Soy Nutri, aparece cómo preparar yogur casero, con yogurtera y con yogur de pajarito. Así que si no saben y no tienen toda la información, ingresen ahí y van a salir de varias dudas para ayudarlos a mantener un sistema inmunológico, una flora intestinal plena. ¿Ya? Una vez que nosotros consumimos estos productos, tenemos que asegurar el consumo de fibra. ¿Ya? Es súper importante, al menos 5 porciones de fruta y verdura al día para consumir la cantidad de fibra adecuada, ¿ya? Para de esta forma esos bichitos que nosotros alojamos en nuestro intestino se puedan alimentar, se puedan mantener ahí, hagan su familia y proliferen, se multipliquen. Cami, vamos a hacerte preguntas que no hayas esperado, que no hayas estudiado. Oye, me gustaría también desmitificar o verificar. ¿Realmente en tiempos de frío es milagroso el jugo de naranja? Eso también me lo esperaba. Ya, a ver si es verdad. El consumo de vitaminas. ¿Sí? No, porque no. Esto pasa lo mismo con lo que me decía Álvaro del consumo de pescado en invierno. Okay. O sea, es ideal mantener el consumo de alimentos que nos ayudan en la salud a lo largo de todo el año para mantener nuestro sistema funcional a lo largo de todo el año, porque no es muy efectivo ni funcional aumentar el consumo de vitamina C solo en los meses de invierno. ¿Ya? Ahora, ¿de qué sirve? Sirve. Sin embargo, existen varias fuentes de obtención de la vitamina C, ¿ya? Que es una de las vitaminas que nos permiten mantener funcionando perfectamente el sistema inmunológico. Son 5, la A, la B, la C, la D y la E, ¿ya? Tú me preguntaste de forma específica por la vitamina C. Claro. Efectivamente, sirve consumir alimentos con vitamina C todo el año, especialmente en invierno. Sin embargo, hay frutas que tienen más vitamina C que la naranja. Históricamente se ha utilizado la naranja para simbolizar la vitamina C. Sin embargo, una porción de kiwi, que vendrían siendo 2 unidades, aportan aproximadamente 5 veces más vitamina C que a la naranja. Entonces también tratar de consumir en su amplio espectro todas las frutas y verduras que son de estación. Cami, ¿y los jugos la naturaleza verdes? Disculpa que te interrumpa, pero me causó curiosidad. No son los jugos verdes son principalmente altos en fibra, ¿ya? Pero
vitaminas tienen un poquito menos, porque las verduras que son verdes tienen un poquito menos de vitaminas que las frutas y las verduras de colores, ¿ya? Entonces, aprovechar los productos que son de estación, porque la naturaleza es tan sabia que puso más vitamina C en los productos que son de invierno que en los que son de verano. Sí, como bueno, por ejemplo el kiwi, la tuna, la naranja, el pomelo. Claro, te quiero preguntarte, Mila, de hecho, estaba aquí leyendo algunos comentarios también de algunas personas y que me dicen que efectivamente se sorprenden esto de que el consumo de alimentos no solo tiene que ser estacionario, sino que efectivamente tiene que ser, ojalá, durante todo el año para que surca efecto, lo que tú estabas comentando. Pero también suele suceder de que hay alimentos que claramente son estacionarios y la gente claramente los consume porque están accesibles en esta época del año. Y hago referencia a que, si bien es cierto, está presente todo el año, pero aumenta también su consumo el jengibre. El jengibre lo están ocupando mucho también para cocinar, y efectivamente incluso para sazonar ensalada le dan un toque de jengibre. ¿Qué tan beneficioso es el jengibre? Y por otro lado, uno siempre ha sabido que hay un alto consumo de chocolate en otoño, invierno, porque parece que el chocolate al comer como que te entrega una carga calórica, pero ¿qué tan bueno es el consumo de chocolate y el tipo de chocolate que también uno consuma? Ya, excelente. Bueno, el jengibre se caracteriza por ser antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, ¿podría contribuirnos en esta época? Sí, pero también podría contribuirnos en todo el año, ¿ya? El jengibre es bastante pasoso, por lo que nosotros tendemos a consumir cantidades pequeñas, bajas a las recomendadas, como para obtener los beneficios de los antiinflamatorios u otros de los que se hablan acerca de este alimento, ¿ya? Por otra parte, el chocolate se consume bastante durante todo el año, y lo peor es que la forma en que nosotros consumimos el chocolate no es la adecuada, ¿ya? ¿Por qué lo consumimos en forma de chocolate y no en forma de cacao? Estábamos hablando ayer acerca del sistema inmunológico, ¿cierto? Dijimos varias cosas acerca del sistema inmunológico y posterior ustedes pasaron a hacer algunas preguntas de algunos alimentos. Exacto. Respondimos acerca del jengibre, que era antiinflamatorio, hablamos de él, dijimos que había que comprarlo en grandes cantidades, que los alimentos positivos, los alimentos saludables, había que comerlos durante todo el año porque no eran acumulativos, no solamente en la fecha en los que nosotros los necesitábamos. También hablamos de la cebolla y el ajo, Álvaro tenía ahí alguna duda, y nos quedaba pendiente el cacao, el chocolate más bien. Ustedes me preguntaron si el chocolate, que lo comíamos más en esta época y cómo lo podíamos comer, o algo así me parece. No, lo que pasa es que, mira, yo desde ayer hasta hoy día pregunté y efectivamente en otoño-invierno aumenta el consumo de chocolate. Se consume el chocolate todo el año, pero aumenta en otoño y en invierno. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de chocolate es más beneficioso para nuestro organismo? Y uno entiende que efectivamente que tenga más cacao, menos cacao, amargo, no amargo. Tú explícanos un poquitito qué tan bueno es comer chocolate y en qué cantidades se recomienda. Ya, entonces, el chocolate no es una buena forma de consumir el cacao. El cacao tiene múltiples beneficios, entre ellos antiinflamatorio, antioxidante, antienvejecimiento. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando obtenemos esos beneficios y nosotros lo consumimos como cacao, idealmente, ¿ya? Y al mezclarlo y transformarlo en chocolate, que son las barras o golosinas que nosotros conocemos, que están hechas a partir de manteca de cacao, y productos ultraprocesados como azúcar, espesantes, lácteos, sólidos lácteos, entre otros, echamos a perder el beneficio que tiene este producto y lo transformamos en una golosina alta en calorías, alta en azúcar, alta en grasa, porque tenemos que recordar que el cacao es una grasa vegetal, pero grasa al fin y al cabo. Entonces, la manera de aprovechar los beneficios que dije anteriormente del cacao es consumiéndolo como cacao, ya que podría ser una barra de chocolate, cacao 100%, ya que lo encontramos en algunos supermercados. Algunos vienen sin adición de azúcar, vienen endulzados con edulcorantes artificiales o naturales como la stevia o el maltitol, o en polvo, que es una excelente opción. Cacao amargo en polvo, que uno lo encuentra en los supermercados, 150 gramos, que es una bolsita como de este tamaño.
a menos de 1.000 pesos y rinde muchísimo. Y se puede utilizar en múltiples preparaciones aprovechando los beneficios que este tiene. En preparaciones como leche con chocolate, por ejemplo, queque de cacao, plátano con cacao, mantequilla de maní con cacao, entre otras. Ya siempre es bueno adicionar cacao amargo en polvo a cualquier cosa que estemos comiendo, más si es un producto que a nosotros nos guste mucho por los beneficios que este tiene. Recomendación diaria de este producto, si lo pensamos en tableta de cacao 100%, vendría siendo un cuadrito muy pequeño. ¿Ya? Hoy creo que es muy pequeño. Siempre y cuando sea 100% cacao. Ahora, si lo consumimos como un chocolate, no tiene ningún beneficio y simplemente tenemos que estar conscientes de que estamos consumiendo una golosina y no un producto saludable. Claro. Camila, en este caso igual quizás desmitificar o verificar el hecho de que el chocolate alivia la ansiedad, pero el cacao, hablando del cacao ya 100% puro. Exacto. ¿Es verdad? Exacto. Más que alivia la ansiedad, hay personas que les gusta mucho consumir este producto, sentir la paratividad que tiene el cacao en barra, que es viscoso, si nosotros lo pensamos. Entonces, hay personas que sienten ansiedad por cosas dulces y en específico les gusta mucho el chocolate y es por eso que lo consumen. Eso no significa que comer chocolate te va a quitar la ansiedad, al contrario. Recuerden lo que hablábamos hace algunas semanas acerca de la ansiedad, que aprendimos en cuanto a la ansiedad que es una necesidad imperiante que no es programada y que se da por una sensación de estrés que nosotros estamos cargando. Entonces, y siempre es por un alimento en específico. Entonces, si tenemos una situación de estrés importante y queremos comer un alimento específico, estamos en presencia de ansiedad y tenemos que aprender a manejarla psicológicamente y posterior de forma alimentaria con algunas técnicas ya existentes, dado que si queremos comer un alimento específico estamos sufriendo ansiedad y eso no es saludable bajo ninguna condición, a menos que sea muy a lo lejos, que sea un antojo, que es diferente a sentir ansiedad y es normal. Camila, ¿qué tan recomendable es? Porque yo he visto que ahora ha crecido sustancialmente también el consumo de mate, en vez de estar tomando café, té. Muchas personas a la hora de once, y no solo a la hora de once, sino que durante el día están constantemente tomando mate. ¿Es beneficioso el mate para nuestro organismo? El mate, mira, hay personas o estudios que dicen que es energizante, funcionaría como el café, que da energía a corto plazo. ¿Ya? Ahora, como hidratación, no es muy efectivo porque lamentablemente es diurético. Entonces, si nosotros consumimos cantidades excesivas de mate, dependiendo de la variedad de mate que sea, más que un beneficio nos va a generar una contraindicación porque vamos a estar deshidratándonos más que hidratándonos. Entonces, si consumimos mate de forma recurrente, un vaso o 2 vasos o 3 vasos al día, tenemos que sí o sí asegurar la cantidad de agua pura que estamos consumiendo en un día, en donde la recomendación mínima son 2 litros o 1,5 litros, dependiendo del sexo y de las actividades de la persona, incluido en invierno. Cami, me gustaría igual consultarte sobre una publicación que hiciste en tu Instagram la semana pasada, creo. Y me quedó la duda, dije, le voy a consultar directamente cuando la entrevistemos. Justamente publicaste la comparación entre la ayuya y la marraqueta. Definamos exactamente cuál es una mejor alternativa en alusión a su tabla nutricional. No se metan con la marraqueta. ¿Cómo? Que no se metan con la marraqueta. La inmaculada marraqueta. Bueno, entre la yuya y la marraqueta es una mejor opción. Ya por los ingredientes con los cuales está hecha. Ahora, la comparación que yo usé es de la tabla de los alimentos del INTA, que es del 2010 y es la última versión que nosotros tenemos acá en Chile de nuestros alimentos típicos. Obviamente, la receta que se utilizó es la receta estándar que se utiliza en la mayoría de las panaderías en nuestro país y
y el contenido de calorías y de macronutrientes que yo publiqué va a variar dependiendo de la receta que utilice cada panadería, ¿cierto? Ahora, el estándar indica que la marraqueta, una porción que es un diente, es decir, la cuarta parte de la marraqueta, aporta menor cantidad de calorías, de carbohidratos, casi de grasa y un poquito más de sodio que la yuya. Así es que por donde se le mire, los panes tradicionales, la mejor opción es elegir la marraqueta. Bien, perfecto. Ya ahí estaba yo con la disyuntiva entre esa lucha versus de la yuya y marraqueta, que en este caso publicaste en tu Instagram. Y en alusión al mismo tema, me gustaría precisamente entregar la información a nuestros televidentes, ya que ayer no alcanzamos por la actualización de cifras que interrumpió la entrevista, pero que siento es sumamente importante. En este caso, justamente nosotros estamos dando una muestra de cómo podemos estar unidos a pesar de la medida de seguridad del distanciamiento social. Y en este caso también has utilizado tu plataforma digital, tus redes sociales para mantenerte unida a tus pacientes, pero también a la comunidad en general que necesite alguna respuesta, algún consejo. ¿Cómo ha sido quizás esa transformación de abocarte mucho más al contenido digital y qué resultados te ha dado? Fue difícil porque como profesional de la salud estamos acostumbrados a trabajar de forma presencial con las personas, realizando evaluaciones, anamnesis, todo el procedimiento de forma presencial. Y lamentablemente todos en conjunto tuvimos que pensar cómo íbamos a sacar adelante nuestras profesiones en estos tiempos de pandemia, y la solución fue a través de las plataformas online. Actualmente atiendo de forma online, espero ya la próxima semana poder volver a atender presencial, dependiendo de cómo vaya evolucionando todo esto en la región. Lo bueno es que las cifras en la región se han mantenido bastante planas, ya no han aumentado. Y por otra parte, las redes sociales, en mi caso Instagram, ha sido una tremenda plataforma que me ha permitido compartir información casi a diario, información que yo considero útil a través de historias, he hecho encuestas, he tratado de compartir lo que mis seguidores necesitan y no lo que yo creo que es necesario, porque a veces genera eso una disyuntiva y uno tiende a pensar que las personas necesitan ciertas cosas, pero no está cercano a la realidad de la necesidad general. Álvaro, se quedó mudo. No, lo que pasa es que pensé que le iba a contrapreguntar. Ya, no, respecto, sí, igual, pero... igual tenía otra pregunta, pero pensaba que igual tú también la tenías. Pero bien, para concluir esta idea en alusión a las redes sociales, siento que es importante que en este caso las pongas a disposición a través de las pantallas del matinal para aquellos que deseen hacerte alguna consulta y que también entiendan que, bueno, en este caso tú sueles hacer las consultas presenciales en Talca, es el lugar donde resides, pero que si alguien quiere hacerte alguna consulta de cualquier punto de la región del Maule, esto también es un puente de conexión contigo. Exacto. Los invito a revisar mi Instagram, que se llama Soy Nutri. Hoy día, en conjunto con otros emprendedores de la región, vamos a lanzar un concurso en alusión para el Día de la Mamá, pero es más bien una forma de autocuidado por dentro y por fuera. Son 4, incluyéndome, emprendedores que estamos participando en esto, así que los invito a revisar mis redes sociales, Soy Nutri, en donde van a encontrar diferentes tips para poder llevar esta cuarentena y también un concurso ahora en alusión al Día de la Mamá. Perfecto, buen datito entonces para tener en consideración. Me imagino, Camila, para ir cerrando, cualquier persona que a lo mejor tenga una duda, que vea esta entrevista y quiera, como tú muy bien lo decías, conocer en profundidad algún tema, se puede contactar contigo, a lo mejor tú la puedes asesorar, y si requiere quizás alguna asesoría un poco más profunda, y ustedes también pueden ir cotejando algunos datos. Y lo que también tú haces harto son estas asesorías o estos cupos online, como tú estabas comentando. Entonces las preguntas tú las puedes responder, pero si requiere ya un poquitito más de conocimiento o de conversación, ahí ustedes también pueden agendar horas de atención virtual, y como tú también decías, quizás ya la próxima semana de manera presencial. Exacto. Cada semana libero cupos online de atención.
la asesoría online sí o sí tienen que ser con cupos porque no tengo capacidad de confeccionar un número infinito de pautas y de minutas que demoran bastante tiempo porque son completamente personalizadas, así que se hace todo con cupos. También están disponibles en mi Instagram, a la persona que le interese obviamente puede preguntar lo que necesite relacionado al tema. Camila, gracias por acompañarnos como siempre. Tú ya formas parte del matinal Enfoque AM y no podíamos dejar la entrevista a la mitad como ayer sucedió. Chocolate así que, medias. evidentemente teníamos que completar la información y también entregar tus coordenadas para que todos aquellos que quisieran contactarte puedan hacerlo. Así que nuevamente muchas gracias por tu tiempo y esperamos que tengas un bonito día. Igualmente, chiquillos, gracias. Chao, chao. Chao, chao.